Justnormativismo. Se denomina así a la teoría que concibe al derecho como un fenómeno eminentemente normativo. Respecto de esto podemos encontrar que algunos autores agotan el positivismo jurídico con esta concepción, junto con el llamado realismo o sociologismo. Sin embargo, si logramos entenderlo en sentido negativo como la concepción de lo jurídico, que excluye toda creencia en una realidad irrefutable empíricamente, entonces comprenderemos a una diversidad tan amplia de concepciones de carácter jurídico que prácticamente puede ser ubicada dentro de él, lo que representa un verdadero problema al tratar de denominar esta corriente jusfilosófica. Nino afirma respecto del justnaturalismo: más difícil resulta caracterizar la concepción positivista del derecho. Y es así porque la expresión positivismo es ambigua, por hacer referencia a posiciones diferentes, que nada tienen que ver entre sí. En muchos casos estas fueron rechazadas así como sostenidas por autores y juristas ambos de corrientes positivistas. Dado que el uso de la expresión positivismo jurídico carece de precisión y sentido, conviene no usarla. Resulta más adecuado utilizar denominaciones más específicas. Es común e incorrecto identificar a la teoría jurídica kelseniana con el positivismo. Como incorrecto es, desde el punto de vista epistemológico, identificar a dicha teoría con el formalismo. Por la razón de ello es que todas las teorías científicas son formalistas, pues entendidas como sistemas lógicos de generalizaciones, ninguna teoría puede, ni es su función, contener todos los aspectos posibles de los fenómenos concretos sobre los cuales se teoriza. Otros sentidos críticos en el uso de la palabra formalismo, además de dirigirse contra la teoría kelseniana, lo hacen también contra la concepción del derecho como norma social. En sentido ideológico-político, se dice que las normas legales solo son la forma de los propósitos de grupos sociales de poder. En sentido sociológico-metafísico, se apunta que las normas legales son solo la forma que encubre una verdadera realidad de la vida social cotidiana. Entre las concepciones normativistas del derecho, encontramos las teorías jurídicas de Hans Kelsen, Hart y Halfrost. Estas son consideradas las más relevantes del siglo XX. Algunos conceptos de Hans Kelsen, principal representante del justnormativismo, son los siguientes. La teoría de la pureza. Kelsen sostiene que esta característica considerada pura en su doctrina es un principio de método, el cual consiste en buscar solamente un conocimiento orientado hacia el derecho, liberando a la ciencia jurídica de todo elemento extraño o ajeno. Refiere que la ciencia jurídica tradicional no satisface tal exigencia metódica, pues comúnmente se confunde con la psicología, sociología, ética e incluso la teoría política. Dicha confusión puede explicarse porque los objetos de esas ciencias se relacionan estrechamente con el derecho. Cuando la teoría pura delimita el conocimiento de derecho frente a estas disciplinas, no lo hace por ignorancia o rechazo de esa relación, sino para evitar que los métodos se mezclen, permitiendo así notar la singularidad de la ciencia jurídica y los límites de su objeto. Pero esta pretensión de pureza también se le juzga erróneamente de formalista. Tal error consiste en indicar que para que la ciencia del derecho no se quede en las formas, debe ocuparse de lo que ya se ocupan otras disciplinas, y para lograr esto, Kelsen utiliza el principio de imputación implícitamente, el cual explica como un principio ordenador o de conocimiento, diferente del de casualidad, que es empleado en la descripción de un orden normativo de la interacción humana, utilizando en la descripción del deber ser y para distinguir a este del mundo no normativo o de los hechos. En cuanto al deber ser, en el ámbito jurídico, nos dice que si el derecho declara que bajo determinadas condiciones debe producirse determinada consecuencia, el término deber no se entiende en el sentido usual de que algo está ordenado, pero no autorizado o permitido, lo que abarca tres significados o funciones normativo-jurídicas: ordenar, facultar y el permitir positivamente la consecuencia. Por ello el deber ser es la relación entre el supuesto y la consecuencia, ambos de carácter normativo. Dentro de esta teoría encontramos otros conceptos. Kelsen afirma que el significado jurídico de una conducta humana no puede ser captado por nuestros sentidos. Por ello,
puede tener un sentido objetivo o subjetivo. Por tanto, el significado jurídico objetivo de una conducta, materia de la ciencia del derecho, únicamente puede ser proporcionado por la norma jurídica que regula la conducta, mas no por el significado jurídico subjetivo suministrado por el que realiza dicha conducta. Lo fáctico o ser natural de un acto, que parte de su significado jurídico objetivo y se logra a través de una norma que así lo prevé en su contenido normativo, tal acto puede ser explicado según esta norma, misma que funciona como un esquema de explicación del acto, la cual tiene un acontecer natural y se fundamenta en un esquema particular y diferente de lo normativo llamado casualidad, donde la norma indica que si el acto es o significa que es conforme o contrario a derecho, y ella misma es producida mediante un acto de derecho, que por su lado recibe nuevamente significado jurídico en otra norma. Validez, entendida como la existencia específica de una norma, expresada del siguiente modo: algo debe o no ser. Difiere de la realidad de los hechos naturales y la existencia del acto de voluntad. Su significado objetivo proporciona que una norma sea válida, es decir, obliga, y el hombre debe comportarse como ésta lo indica. Por ello, el fundamento de validez de una norma puede encontrarse en la validez de otra, caracterizada metafóricamente como una norma superior en relación con una inferior. Encontrando a lo anterior dos interpretaciones de validez distintas del concepto kelseniano, ya sea como existencia de la norma o como fundamentación adecuada en otra norma, que son elementos integrantes de un concepto único de validez. Por ello, una norma es válida o existe si se fundamenta en otra. Aunque, si entendemos esta validez como la existencia de la norma, entonces tal concepción se identifica con el concepto de norma, lo que produce una redundancia conceptual y por otra parte, si articulamos ambos sentidos de validez, resulta que dentro del concepto de norma, necesariamente, se incluye su fundamento en otra norma, lo que lo hace difícil de aceptar por lo siguiente. El concepto de norma no puede contener siempre el fundamento en otra norma, porque existen normas positivas que se encuentran en la cima de la jerarquía y no pueden fundamentarse en otras. De lo contrario, se tendría que aceptar o que dichas normas no lo son, o que el primer concepto de norma no se encuentra bien cimentado, porque carece de generalidad, situación que pretende corregir Kelsen con la idea de la norma fundante. Cuando se habla de que una norma se fundamenta en otra, lo que se observa en la primera impresión es que el concepto de norma es independiente del concepto de fundamentación, porque para poder predicar algo de un objeto, se requiere que los dos conceptos no sean idénticos. Debido a que los aspectos sobre la validez indicados no conforman un solo significado, sino dos significados diferentes, y esto conlleva la ambigüedad del concepto, la idea de validez como existencia de la norma puede desecharse por ser redundante. Pero validez, como fundamentación en otra norma, tiene significación teórica propia, y es distinta de los conceptos de norma y de deber ser. Se relaciona con ellos, calificándolos, en función de si se encuentran adecuadamente fundamentos en otra norma o no. Estos conceptos se articulan de la siguiente manera. Mediante el principio de imputación podemos conocer las normas y al deber ser. Estos pueden ser calificados de válidos o inválidos. Validez con fundamento. Kelsen distingue dos tipos de sistemas normativos, estático y dinámico. Estático. Las normas son válidas en virtud de su contenido, y esto puede ser subsumido en el contenido de la norma superior. Dinámico. Valen en función de su creación. Si de acuerdo con la norma superior, la autoridad que las creó es competente y si el procedimiento para hacerlo fue legal, el sistema jurídico tiene esencialmente un carácter dinámico, lo que significa que una norma de derecho vale. En primer lugar, porque la creó una autoridad competente y con el procedimiento legal, y también vale de acuerdo al principio estático porque su contenido es coherente con el contenido que determina la norma superior. Kelsen busca resolver el problema de las normas que por su jerarquía superior no se encuentran subordinadas a otras normas, y que por tanto solo tienen el sentido subjetivo de ser normas jurídicas, o carecen de validez porque no se fundamentan en otra, por medio de uno de sus conceptos más polémicos, la norma fundante. Afirma que para que la ciencia del derecho positivista, el primer constituyente histórico es la suprema autoridad jurídica,
y la norma que dispone deben obedecerse las órdenes del constituyente, pues se trata de la norma fundante, la cual es la base de la validez objetiva de las normas jurídicas, y es necesaria para la interpretación de un orden coactivo, generalmente eficaz como un sistema de dichas normas. Esa norma fundante no es producto de una voluntad, es lógicamente imprescindible para la fundación de la validez objetiva de las normas jurídicas, y solo puede ser una norma pensada y presupuestada. Es conocimiento, una tesis nociológica, que la ubica como la condición bajo la cual el sentido subjetivo de los actos del constituyente y de los actos realizados conforme a la Constitución es interpretado como el sentido objetivo de normas válidas. Entre las diversas críticas elaboradas en contra de esta idea es muy utilizada la de García Maínez, quien refiere: tal norma es por definición un mandato o un imperativo. Un imperativo no puede ser destruido o comprobado por la experiencia, tal como Kant lo demostró. Incluso el propio Kelsen se refutó a sí mismo. En mi doctrina, la norma básica fue siempre concebida como una norma que no era el contenido significativo de un acto de volición, sino que estaba presupuestada por nuestro pensamiento. Debo ahora confesar que no puedo seguir manteniendo esta doctrina, que tengo que abandonarla. No ha sido fácil renunciar a una doctrina que he defendido durante décadas. La he abandonado al comprobar que una norma debe ser el correlato de una voluntad. La norma fundante de Kelsen solo es una forma de designar al principio de imputación, pero cuando éste se aplica en especial a las normas jurídicas jerárquicamente superiores, sean constitucionales o internacionales, como principio de conocimiento, no debe entenderse como la parte de la estructura de una teoría sobre el derecho. Únicamente debe ubicarse como uno de los presupuestos metodológicos de dicha teoría. De acuerdo con Kelsen, uno de los conceptos básicos para distinguir a las normas jurídicas de otros tipos de norma es el acto coactivo, pues en función de esto determina su concepto de derecho como orden coactivo de la conducta humana. Refiere que tales actos son los que han de cumplirse, aun contra la voluntad del afectado por ellos, y de ser necesario incluso recurriendo al uso de la fuerza física. Se distinguen dos tipos: las sanciones, que son actos estatuidos como reacción contra una acción u omisión determinada por el derecho, y los actos coactivos no sanción, que se aplican sin necesariamente tener que relacionarse con determinada acción o omisión de un individuo. El concepto de acto coactivo sanción es la base para la determinación de otros conceptos teóricos, y en ese sentido, una conducta solo puede estar obligada jurídicamente si una norma jurídica enlaza a la conducta contraria a un acto coactivo como sanción y se distingue entre norma jurídica y obligación jurídica, indicando que una norma jurídica determina una obligación jurídica, mientras que la obligación de hacer algo es idéntica a la conducta ordenada en la norma jurídica. Querido abogado, tengo un problema, no entiendo el ius normativismo. Debemos buscar solo un conocimiento orientado hacia el derecho, algo que sea puro. Pero, Kelsen, ¿acaso sugieres que debemos liberar a la ciencia jurídica de todos los demás elementos? Efectivamente, la ciencia jurídica tradicional no satisface la exigencia metódica Pero, ¿por qué dices eso? porque se ha confundido con la psicología, sociología, la ética y la teoría política. Esto debido a que los objetos de estudio de esas ciencias se relacionan estrechamente con el derecho. Pero, la teoría pura tiene por objeto delimitar el conocimiento del derecho frente a estas materias. ¿En qué consiste el error de Kelsen? En indicar que para que la ciencia del derecho no se quede en las formas, tiene que ocuparse de lo que ya se ocupan otras disciplinas. Para lograrlo, Kelsen de manera explícita utiliza el principio de imputación. Por supuesto, como no se me ocurrió antes pensar en el principio de imputación, queda perfecto para explicar mi teoría ya que se emplea para la descripción de un orden normativo de interacción humana. Con él puedo ejemplificar el deber ser y así distinguir al deber ser del mundo no normativo o de los hechos.
No entiendo cómo puedes aplicar esto al ámbito jurídico. El derecho nos dice que bajo determinadas condiciones deben producirse determinadas consecuencias. Esto abarca 3 significados o funciones normativo-jurídico que son el ordenar, facultar y permitir positivamente la consecuencia. Creo que ya entiendo. Entonces, el deber ser es la relación entre el supuesto y la consecuencia normativa. Así es, amigo mío, pero ahí no acaba. También debemos estudiar la conducta humana. ¿Cómo planeas hacer eso? No se puede captar eso, no con los sentidos, no es algo que puedas oler, sentir el peso. Exacto, y es por eso que el significado jurídico objetivo de una conducta únicamente lo proporciona la norma jurídica que regula la conducta y no el significado subjetivo que suministra el que realiza dicha conducta. Lo que digo es que algo debe o no ser. Mira, que una norma sea válida significa que obliga y que el hombre debe de comportarse como lo indica ella. El fundamento de validez de una norma solo puede encontrarse en la validez de otra, la que se caracteriza metafóricamente como una norma superior en relación con una inferior. Encuentro varias fallas a tu lógica, pero no voy a decir nada porque me asustas, Kelsen. Hasta hice una pirámide que lo explica, todos los abogados la conocerán y pasaré a la historia. Querido escritor, resumiendo, los postulados del iusnormativismo son: centra la atención en hechos y en la legalidad empírica observable. Empleo del modelo metodológico de las ciencias naturales exactas. Empleo de un discurso normativo racional y sistemático de los fenómenos jurídicos. Explicación causal y causalista sobre la ocurrencia de hechos jurídicos. Resumiendo, se busca la pureza de la norma. Con esto me despido. No olviden mandarme más cartas. Aquí encontrará un espacio para resolver sus dudas. Hasta la próxima, abogatitos. Hola, ¿qué tal? Y continuamos con los principales representantes. Empecemos con Hans Kelsen, ya que es él el principal representante de la corriente iusnormativista. Fue un jurista y filósofo austriaco que nació el 11 de octubre de 1881 en Praga y murió el 19 de abril de 1973 en Estados Unidos, California. Él era positivista y en Ginebra publica su obra llamada Teoría Pura del Derecho en el año de 1934. La elaboró con la finalidad de depurar el derecho de todas las ciencias de la naturaleza y toda ideología política, y que fuera una teoría que solo estudiara las normas jurídicas, rindiéndose únicamente a la norma jurídica positiva, es decir, a una norma válida, que es aquella creada a partir de una norma con mayor jerarquía. Decía que la validez no depende del contenido de la norma, sino que fuera aceptada por una norma superior y esa por otra superior, haciendo ilusión a la pirámide de Kelsen. El derecho se limita a decirnos si una norma es jerárquicamente válida, ya que esto solo se basa en el proceso de creación adecuado, no porque sea justa o injusta. Dicho esto por Hans Kelsen, que este modelo se puede aplicar a cualquier ideología, ya que la teoría pura del derecho es objetiva, y de ahí Kelsen se refiere al derecho como la ciencia, haciendo referencia al estudio del derecho en la aplicación, es decir, al cómo se aplica. A palabras de Kelsen, dice que la teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo, en general, y no es un derecho en particular. Esto queriendo decir que es una teoría general. Kelsen dice que procura determinar qué es y cómo se forma el derecho sin preguntarse cómo debería ser. Para ello, nace la ciencia del derecho y no una política jurídica. Con este pensamiento da origen a la pirámide de Kelsen. Él crea un sistema jurídico basado en la jerarquía llamado pirámide de Kelsen. Aquí básicamente hablamos de la jerarquía que tienen las leyes, teniendo como punto más alto a la Constitución, ya que esta es la ley suprema. Para encabezar esta pirámide, y como ya dijimos anteriormente, tenemos a la Constitución, siguiendo de las leyes especiales,
consiguiente los reglamentos, posteriormente los decretos y finalmente las sentencias, que son las resoluciones, jurisprudencias, etc. Esto apreciando que nuestra ley máxima es la Constitución, siendo esta la base de todas las leyes que de ella emana. Todo esto sin dejar de tomar en cuenta que las leyes van de lo general a lo particular, dándonos a entender que podemos hablar de un tema y posteriormente irnos enfocando en cosas más específicas. Todo esto siendo así, ya que no se puede tratar todos los temas a detalle en un solo libro. Por eso vamos de lo general a lo particular. Si no, imagínense cuántas hojas podría tener ese libro. ¿Ustedes lo leerían? Miren, tomemos como ejemplo el mundo. Nuestro mundo tiene 193 países, de los cuales se divide a continentes. Cada continente tiene países. Los países se dividen a estados. Los estados tienen municipios. Los municipios tienen colonias. ¿Vieron cómo del mundo llegamos a colonias? Vamos de lo general a lo particular. O sea, de lo grande a lo pequeño. ¿Vieron cómo del mundo, literalmente todo el mundo, llegamos a un solo conjunto que es una colonia? Algunos datos curiosos sobre él son que fue miembro del Tribunal Constitucional Austriaco, fue asesor del gobierno en Washington y fue profesor en las universidades de California, Viena, Ginebra, Heidelberg y Harvard. Seguimos con Karl Binding. Él nació en Frankfurt, Alemania, en 1841 y murió en Freiburg, Alemania, en 1920. Algunos datos curiosos de él son que fue juez del Tribunal de Frankfurt, en Alemania, y fue profesor de la Universidad de Heidelberg, también en Alemania. Durante su trayectoria, él fue creador de varios libros, pero su obra más importante fue Die Normen und hier Übertretung, el cual retomó Kelsen para desarrollar varios puntos de los cuales se interpretaría para poder desarrollar su teoría, principalmente los que hablaban sobre el Estado y sus facultades. Karl Binding sostiene que los contextos jurídicos deben de ser aprendidos a partir de su contexto histórico, es decir, desde el principio. Él decía que el Estado no solo tiene derecho a la pena, sino también al deber. Él decía que la pena era la pérdida de un derecho que el Estado impone al delincuente bajo el nombre del derecho. Proseguimos con August Thom. Él nació en Weimar, Alemania, en el año de 1839 y murió en Jena, Alemania, en el año de 1912. Fue profesor de la Universidad de Rostock y durante su trayectoria escribió varios libros, pero en el año de 1923 escribió el libro Untersuchungen zur Allgemeinen Rechtsgeschichte, que sirvió como punto principal para desarrollar la teoría iusnormativista. Él decía que las ideas que destacan son las ideas del derecho subjetivo, como un reflejo de la norma puesto a disposición del individuo, el cual Kelsen retomó para su teoría. Continuamos con Alf Niels Christian Ross, que nació en Copenhague el 10 de junio en el año de 1892 y murió el 17 de agosto del año 1979 en Dinamarca. Él fue un filósofo del derecho danés. Él escribió el libro llamado Directivas y Normas en el año de 1968 y fue representante del realismo jurídico escandinavo, corriente que postula a la representación del derecho desde un punto de vista realista y sociológico. Espero que les haya servido de mucho esta información, espero que les haya gustado este video y los vuelva a ver en la próxima. Gracias. Bueno. Hoy por la noche en Guadalajara.
3 presuntos asaltantes fueron arrollados por el conductor de la camioneta que asaltaron. Las cámaras de seguridad muestran el momento del asalto así como el momento en donde son atropellados. Hasta el momento se reporta que 2 han fallecido y el tercero se encuentra lesionado. Los canes policía ya han detenido al conductor y comenzado las pertinentes investigaciones. Soy Toby, su perro presentador de las noticias nocturnas, reportando desde el lugar de los hechos. Para hablarnos de este tema tenemos al licenciado en Derecho Astolfo El Alce. Buenas noches, licenciado Astolfo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, el gusto es mío, Bagiba. Pues bien, dígame, ¿qué cree que pase con este al que muchos han llamado héroe? Eso lo dictaminará la justicia Bagiba. Recordemos que, como lo menciona el ius normativismo, primero que nada, no debemos centrarnos en cuestiones morales. Aunque muchos lo consideren un héroe, esto no debe de influir en la norma, pues lo que hizo fue un delito tipificado por la ley. Dígame, ¿contaría esto como defensa propia? No, el evento ya había pasado, más que en defensa, fue una acción con dolo, la cual se encuentra tipificada en las leyes como te mencionaba y le pueden dar de 20 a 40 años de prisión. Claro, de todos modos, podría alegar eso su abogado, pero se tendría que observar la legalidad empírica. ¿Tanto? Tengo entendido que aquí en la ciudad de Mexicat, de acuerdo al código, no son tantos años. Y no te equivocas, mi estimado, pero ese delito no se cometió en Mexicat y debemos recordar la pirámide de Kelsen. Él es uno de los más importantes representantes del ius normativismo y es quien da pie a la jerarquía de la ley. Si bien existe una ley que rige a todo el país que se encuentra en lo más alto, en nuestro caso la Constitución, debajo de cada estado tiene su propio código con sus leyes locales. Por eso es que encuentras ciertas diferencias entre Mexicat y Guadalajara. Oh, ya veo, qué bueno que lo tenemos en el estudio, es usted un experto. Gracias, pero retomando, no apoyo estos actos de robo y vandalismo, pero aunque ahora a muchos les parezca injusto que inculpen al que parece un héroe, hay que recordar que la justicia no se puede tomar en nuestras propias manos, pues para ello existe la ley. ¿Podría darnos un ejemplo más claro sobre el tema? Veamos, incluso en tu casa hay reglas o como nosotros, los alce abogados decimos normas. Si tú incumples una norma aun cuando lo estés haciendo por tu bien, ya hay un castigo que previamente fue determinado por la autoridad responsable, en este supuesto tu esposa. Supongamos que comiste fuera con tus amigos y llegaste tarde a casa y ya que nunca lo haces, sentiste que no fue tan malo, aunque tú sabes que tenías que llegar porque no tenías manera de avisar ni que te localizaran, aunque tienes una justificación, esto no quita que hayas quebrantado una norma de tu casa, si bien puedes manejar bien tus cartas, lo principal es seguir el proceso. Con esto quiero que entiendas que existe una causa y efecto con base en la ocurrencia de los hechos, en el caso del asalto de los hechos jurídicos que partieron del dolo, homicidio, etc. Es un excelente mensaje, querida audiencia. Ahora ya lo saben, la justicia tiene normas y no se debe hacer por mano propia. Y este fue nuestro invitado, Astolfo El Alce. Pasando a otras noticias, nuestro corresponsal de Michigan, quien se encuentra en una marcha para legalizar el catnip, una hierba que provoca a los michis una euforia, catastrófica,